¿Es posible superar el viejo problema del hambre en el país? ¿El caso Florence Cassés servirá para mejorar el respeto al debido proceso en la justicia mexicana? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. El combate a la pobreza de los últimos gobiernos no ha conseguido evitar que una cuarta parte de la población carezca de acceso a la alimentación necesaria, a pesar de que México es la 11ª economía mundial. El presidente Enrique Peña Nieto lanzó esta semana una cruzada contra el hambre, compromiso anunciado el día que asumió el poder. Es un reconocimiento a una de las mayores fallas sociales que arrastra el país históricamente. Pero los retos de un plan antihambre son muchos. Superar la dispersión y llegar a las localidades más pequeñas y de mayor marginación. Neutralizar disputas entre federación, estados y municipios por el manejo de los recursos y alejarse de la lógica de la rentabilidad electoral. Peña Nieto ofreció movilizar a todos los órdenes de gobierno, programas y presupuestos para atender un problema, dijo, tan verdadero como ignorado. Los gobernadores mostraron adhesión, mientras el PRD lo desestimó como un acto publicitario. ¿Cómo superar un viejo problema que otros esfuerzos no han logrado erradicar? Judith Hernández expone la magnitud del problema en el siguiente reportaje. El paisaje es desolador. La pobreza es evidente. Se nota en las casas con techo de lámina, las cocinas construidas con varas y cartones y en su interior fogones en lugar de estufas. Un campo árido que solo produce en época de lluvias completa esta escena de carencias extremas. Pues aquí ahora se gana la vida pues en el campo, siempre ahí con lo que el campo nos dé. Así el maíz es para la tortilla, sembramos frijol o haba y también es para el consumo de la casa. Sí, los animales luego a veces los queremos para consumo o para vender. Así unos que ya están grandes los vendemos para algo que necesitamos. Sin embargo, a veces no se cosecha ni siquiera lo necesario para vivir. Pues nomás sembramos frijol y maíz. Y calabaza, pero esta vez no se dio la calabaza. Pues este año, gracias a Dios, sí se dio un poquito el maíz y los frijoles. Así es la vida de los habitantes en Temalacayuca, la comunidad más pobre del municipio de El Carmen, Tequexquitla, en Tlaxcala. Pues, diario, me tengo que ir a ayudar a mi abuelito al campo. Ajá. Sí, es lo que hacemos. Ajá. ¿Qué es lo que siembran ustedes? Maíz, frijol, trigo y nada más. Se trata de uno de los 400 municipios con mayor grado de marginación del país. Estamos pobres, también la verdad. Hay veces que los centavitos, pues le digo a usted, los vamos a buscar lejitos. En tiempo de que ya nos desocupamos del campo, hay que ir a buscar los centavos para el gasto del corriente de la casa. Y aquí como yo veo, pues la verdad aquí no hay futuro. No hay futuro porque pues no veo nada de avance. El 30% de los habitantes del municipio padece carencia alimentaria. Tenemos también lo que es papilla, porque sí no las han solicitado por lo mismo de los niños que sí están bajitos de peso. A la escasez de alimentos hay que agregarle la falta de servicios. Porque no tenemos al alcance ni tiendas, ni así cosas como para el hospital tenemos que ir lejos. No es muy bonito que digamos porque es una vida muy pobre a la vez. La inexistencia de fuentes de empleo agrava el problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no tenemos fuentes de trabajo. Entonces, la mayoría de las personas pues tiene que salir a trabajar a otros lugares, y es así como la economía pues no es tan buena para los habitantes de nuestro municipio. En las mismas condiciones que los habitantes de Temalacayuca y en muchos casos aún peores, se encuentran 7.4 millones de mexicanos que padecen una doble condición de pobreza extrema y carencia alimentaria severa. Pero hay que reconocer que México, en pleno siglo XXI, insisto, lamentablemente,
tiene entre su población a millones de mexicanos que atraviesan por la falta de alimentos necesarios y que en consecuencia viven en pobreza y bajo condiciones de hambre. Para hacer frente al problema del hambre, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia integral alejada de las políticas asistencialistas. Que esta es una gran cruzada que convoca a todos los mexicanos para hacerle frente a esta lacerante realidad que a veces cuesta trabajo reconocer, que es el hambre en el que viven más de 7 millones de mexicanos. Su objetivo fundamental es garantizar el acceso permanente a una alimentación adecuada. No es tan solo una entrega de despensas, sino una estrategia que aspira a cambios estructurales, a transformaciones de fondo, entre ellas la de aumentar la producción de alimentos por parte de campesinos y pequeños productores, así como el cambio en el entorno de las comunidades que hoy padecen hambre, pero también otro tipo de rezagos y carencias sociales. El Carmen Tequexquitla será uno de los municipios beneficiados por la cruzada. La verdad que todos necesitamos, todo, bueno, cualquier apoyo que venga, yo creo que aquí lo necesitamos. Ha estado muy dificultoso. La mera verdad, si las cosas están caras y ahora sí el sueldo del campesino nunca le suben. La mera verdad, y nosotros quisiéramos un apoyo que nos dieran así para que nos ayudaran y ver esta población que la mera verdad lo requiere de veras. La cruzada conjuntará a todos los sectores de la administración pública para dotar a estas comunidades no solo de alimentos, sino también de proyectos productivos, servicios básicos como agua, luz y drenaje, además de servicios de salud y vivienda digna. Del plan, lo primero que destaca es el cambio en la retórica del pasado al aceptar por primera vez en el discurso oficial la situación de hambre que padecen millones de mexicanos. Sin embargo, conviene moderar expectativas porque difícilmente habrá soluciones de corto plazo por tratarse de un problema añejo y alojado en la estructura de la sociedad y del modelo económico. Tiene que ver con la inequidad en el ingreso y la desigualdad de oportunidades entre familias y también entre regiones. De igual manera, influye la crisis en el campo desde hace al menos 3 décadas y ahora la persistente carestía del precio mundial de los alimentos. El gobierno asegura que el plan no es asistencial, pues ofrece elevar producción y mejorar el acceso a los alimentos. Por lo pronto, no hay que olvidar que 1/4 de la población no tiene resuelta la sobrevivencia y menos aún en un contexto de dependencia alimentaria en el país. ¿Cuáles son las principales diferencias de la cruzada contra el hambre de Enrique Peña Nieto respecto de los programas anteriores? Como estrategia, lo que se está haciendo es plantear objetivos, la forma de organizar sobre todo a la administración pública para alcanzarlos y también algún tipo de relación novedosa con otros participantes, incluyendo el tema de la participación social. ¿Se puede esperar algo en el corto plazo de esta estrategia? Hay una porción del problema que es muy difícil de atacar con resultados inmediatos y consiste en la pobreza más difícil, la pobreza estructural que ha persistido por años y que corresponde a estas pequeñas comunidades dispersas donde los niveles de vida, la productividad, la infraestructura es muy baja. ¿En qué consiste la pobreza estructural? Sobre todo la pobreza en zonas rurales, en lugares donde no existe infraestructura de riego, donde no hay servicios públicos como escuelas o clínicas, donde los caminos son muy magros y esto significa que la población tiene cierto aislamiento y en consecuencia las políticas públicas requieren un esfuerzo mucho más grande. ¿Es un problema político o moral? Las dos cosas, y sobre todo es un problema de reconocer
que las personas necesitan desarrollar su potencial y un elemento fundamental es estar bien alimentadas. ¿Cuál sería un tiempo razonable para ver resultados? Yo creo que habría 3 etapas. Yo creo que en los próximos meses tiene que definirse muy bien qué tipo de instrumentos van a nutrir esta estrategia de cruzada contra el hambre. En segundo lugar, sí tiene que haber un conjunto de indicadores que nos digan en qué situación estamos, y esto también será en una cuestión de meses, y a dónde queremos llegar. Y ya los resultados en la gente pueden tomar al menos un año y quizás más. El gobierno no controla variables como el encarecimiento de los alimentos en el mercado mundial. ¿Cómo puede impactar en la estrategia este problema? Creo que esto hay que situarlo considerando que hay 3 elementos clave para esta cruzada contra el hambre que tiene que tomar en cuenta. Uno es la producción interna de alimentos, otro es el acceso y la distribución de estos alimentos y otro es precisamente el precio de los alimentos. A grandes rasgos, cada uno de estos elementos juega un papel, pero no es tanto en el caso de nuestro país que no exista una suficiente producción de alimentos. No es el tema de que en las tiendas, en los lugares de producción, haya escasez. El tema es más bien que las personas que requieren una alimentación adecuada no obtienen los suficientes ingresos para movilizar esos alimentos a su favor. Es un tema en parte distributivo y de bajas condiciones de recursos y de derechos para hacerse de los alimentos. ¿Cuál es el asunto clave de esta estrategia? ¿Fortalecer el ingreso? Sí, sobre todo de aquellos que se encuentran en estas poblaciones con unas condiciones sumamente adversas en términos de producción y de infraestructura. Es decir, el hambre es un problema de ingreso y poder adquisitivo. Y de distribución de ese poder adquisitivo. Pero sí, hay que comenzar a darles mayor oportunidad a estas personas de movilizar recursos, transferencia de ingresos, pero también de que generen sus propios ingresos para que esta transferencia no sea indefinida y sea simplemente un subsidio que no va a resolver el problema de desarrollo de largo plazo. Quédese con nosotros. Al regresar, el caso Florence Cassés. ¿Qué lecciones deja para la justicia mexicana? La revisión del proceso contra la francesa Florence Cassés en la Suprema Corte lo ha convertido en un caso paradigmático de muchos de los problemas que enfrentan los mexicanos en materia de acceso a la justicia. Ha mostrado que la Corte puede revisar cualquier acto de autoridad. Sus ministros dedicaron cientos de horas a analizar el valor probatorio de los testimonios contra Cassés y si se violó la presunción de inocencia al exhibirla en un montaje televisivo antes de presentarla a la justicia. La condena enfrentó a México y Francia por acusarse vicios en el proceso, como por ejemplo impedir la llamada consular cuando Cassés fue detenida. Para superar el diferendo, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció respeto a la autonomía judicial en la resolución del caso. El respeto a todos los pasos en una investigación judicial es la garantía para que un inocente mantenga su libertad. Aunque muchos mexicanos saben que el debido proceso es vulnerable por abusos de poder y corrupción. Rubén Rojas nos habla de este caso en el siguiente reportaje. Al margen de si es inocente o culpable, la violación a sus derechos fundamentales a través de un montaje televisivo fue la razón jurídica que le concedió la libertad. Florence Cassés pasó 7 años en prisión de una sentencia de 60 por los delitos de privación ilegal de la libertad y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos que por vicios en el debido proceso no quedaron en firme. En el presente asunto existe un agravante, el montaje. Montaje que se significó cuando la recurrente, que horas antes había sido detenida en la carretera, fue presentada ante los medios masivos de comunicación y ante las víctimas, bajo una puesta en escena en el interior de la casa de seguridad.
Lo anterior torna más graves las violaciones de los derechos humanos de la recurrente. Y me parece que es muy oportuno y muy conveniente enviar un mensaje contundente desde esta Suprema Corte, que no se vale violar los derechos humanos, que las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de todos, porque cuando esta Suprema Corte defiende el derecho humano de alguien, estamos defendiendo el derecho humano de todos. El caso de Florence Cassés requirió más de 10 meses de análisis por parte de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y 2 proyectos presentados que no alcanzaron el consenso para su aprobación. El primero del ministro Arturo Saldívar, de marzo de 2012, que proponía el amparo liso y llano y la inmediata libertad. El segundo de la ministra Olga Sánchez Cordero, del pasado 23 de enero, que concedía el amparo para efectos de que se le dictara nueva sentencia, sin tomar en consideración los testimonios de las víctimas de secuestro, proyecto que el ministro José Ramón Cosío compartió solo en parte. Desde luego, e insisto en esto, porque es importante para mi argumentación, sí se dieron violaciones importantes. El problema de la puesta a disposición, los efectos que se dieron con motivo de las filmaciones que en su momento se llevaron a cabo, pero eso, me parece, no tiene un efecto que lleve ni a una afectación generalizada de presunción de inocencia. Estoy por el otorgamiento del amparo a la señora Cassés, pero con el efecto de que regresen los autos al tribunal unitario para que el tribunal unitario elimine estos elementos a los que muy sintéticamente me he referido y dicte una resolución considerando el resto del material probatorio. No haberla puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, negarle la asistencia consular, la exhibición mediática y su exposición ante las víctimas de plagio fueron suficientes agravantes cometidas por los agentes federales de investigación para corromper el proceso penal en contra de Florence Cassés y no propiciar condiciones para juzgar su culpabilidad o inocencia. Lo que le está diciendo la Suprema Corte a las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y a los jueces es: no se valen montajes, o sea, no se vale esto conocido como reconstrucción o como montaje, no se vale exhibición en medios, hay que tomar en cuenta la presunción de inocencia. Por supuesto que es una decisión favorable porque lo que está generando es robustecer el debido proceso, es poner un alto a cuestiones y decir, con independencia, no vamos a entrar a resolver si es inocente o culpable, pero lo que sí es importante es que las autoridades no violen la ley. En plena sesión pública, la ministra Olga Sánchez Cordero modificó su proyecto original y con las posturas anunciadas del ministro Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se pronunció por el amparo liso y llano y ordenó su libertad inmediata. No paso por alto también, y hay que decirlo, mi empatía hacia las víctimas, a quienes manifiesto mi más sincera solidaridad. No puedo dejar de considerar que los principales derechos de las víctimas son el derecho a la verdad y a la justicia. Propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa, con base en las consideraciones del proyecto del ministro Saldívar. A las 13:44 del 23 de enero, la Corte emitió su fallo definitivo. Se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en la propia sentencia, que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Louise Cassés Crepin. 4:22 después, acompañada de su padre y su abogado, Florence Cassés abandonó el reclusorio femenil de Tepepan con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo directo hacia París. 10 horas después, Cassés se encontró con su familia acompañado en todo momento por el canciller francés Laurent Fabius, una muestra más del respaldo diplomático que tuvo en todo momento. Yo conocí lo peor y lo mejor de México, de la gente. Yo 7 años en la cárcel con gente formidable, admirable, tanto como compañeras que me han dado amor
que me han dado apoyo. El viernes fue recibida por el presidente François Hollande. En su país también cuestionan si es inocente o culpable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'elle a été complice quand même? Il y a toujours une incertitude. Para la justicia mexicana se trata de una lección muy dura, pues la persistencia de abuso de autoridad impidió conocer la verdad jurídica. Los casos judiciales que alcanzan notoriedad y relevancia pública suelen ser también una oportunidad para revisar problemas e incluso examinar el estado de la administración de la justicia. Así fue cuando, por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó liberar a Ernesto Miranda en 1966 por encontrar violaciones al debido proceso, aunque se había demostrado su responsabilidad en el delito por el que fue juzgado. A Miranda no se le respetaron sus derechos cuando fue detenido y, al igual que en el caso de Cassés, la justicia se aplicó sin cuidar las prerrogativas del acusado, como la de guardar silencio hasta hablar con su abogado. En nuestro país sabemos que a diario se cometen abusos en los procesos judiciales que vulneran los derechos de los acusados, pero hay que superarlos, porque la justicia requiere que todo ciudadano tenga la seguridad de que la ley está para proteger sus derechos. ¿Por qué el caso Cassés alcanzó tanta notoriedad y expectativa pública? El caso ha involucrado un debate significativo en materia de derechos humanos, en materia de derechos de las víctimas y en materia de derechos de los justiciables. La dimensión mediática es la primera vez que sorprendemos, y hay que decirlo con toda claridad, a un servidor público, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, diciendo que efectivamente lo que se hizo en el caso de la señora Florence Cassés fue un montaje. Esto ha generado dos bloques retóricos, ambos con buenos arsenales argumentativos, pero en mi opinión ambos errados. ¿Por qué las dos perspectivas son erróneas? El problema sustancial aquí es si se violó la ley o no en el caso de la señora Florence Cassés para en alguna medida propiciar determinado fallo jurisdiccional y a partir de ahí dejarla en la cárcel. El problema de su probable responsabilidad en el delito de secuestro que se le imputa, el juez, analizando la evidencia, llega a una convicción. Esto a su vez se lleva a un juzgado, a un tribunal unitario, vía de apelación, y el tribunal unitario a su vez ratifica la percepción del juez. Se lleva un amparo, en el amparo también se ratifica la percepción del juez. Llega a la Suprema Corte y es donde empieza el problema, porque ahí los ministros empiezan a advertir las contradicciones, empiezan a advertir que no hubo asistencia consular, pero sobre todo se dan cuenta que efectivamente hubo una recreación ilegal, que la imputada no fue puesta inmediatamente a disposición del Ministerio Público como lo mandata la ley. Entonces, el debate no es si se deben respetar o no los derechos humanos. El debate es el Estado mexicano tiene la obligación de actuar en términos tales que se haga efectiva la institucionalidad que deriva de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Violaciones al debido proceso, a las garantías, son experiencias que tienen miles de ciudadanos que a diario se acercan a la justicia. ¿Cuáles son las lecciones que deja el caso Cassés para todos ellos? La primera lección pienso que es la necesidad imperiosa de que los mexicanos de a pie, los que no tenemos ninguna representatividad institucional, debatamos los derechos humanos y nos apoderemos de ellos. Una segunda lección es cuál es el papel que están jugando las instituciones, cuáles son en alguna medida sus deficiencias estructurales. Y esto nos muestra el problema básico que hay en el Poder Judicial. No hay una uniformidad en materia de interpretación legal.
casos como el de Cassés o el retiro de cargos contra los generales imputados por asociación delictuosa, ¿cómo pueden afectar nuevas figuras legales como las del arraigo o testigos protegidos? Yo creo que hay que tomarle la palabra al procurador Murillo Karam en el sentido de debatir precisamente la figura del arraigo y ver sus efectos, debatir la figura del testigo colaborador y los incentivos perversos que a veces se incorporan en la colaboración. En el caso de los generales, pues hay que saludar la valentía de la Procuraduría General de la República de decir, no tengo evidencia. El caso Cassés demuestra que la Suprema Corte puede revisar todos los actos de autoridad que hay en el país. ¿Cómo beneficia o perjudica eso a la justicia? Creo que el caso Florence Cassés nos está diciendo básicamente que debemos poner el acento en la manera en la que capacitamos a nuestros jueces, la manera en la que interpretan la ley, la manera en la que se vinculan con las causas, la manera en la que resuelven. La judicatura debe estar muy atenta y no sobrecargar a los jueces con indicadores de eficiencia, de eficacia, pues que solo llevan a que el juzgador, con el pretexto de que quiere quedar bien en sus números con el Consejo de la Judicatura, pues se dedique básicamente a buscar la manera de deshacerse de los expedientes y no entrar al análisis. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta agenda la hacemos todos con sus temas y comentarios y que puede mandarlos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.